Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gastón con H. Hoy quiero hablarles sobre la serie de Netflix llamada Heartstopper. Better? Maybe. Supongo que a esta altura la mayoría ya habrá visto algunos capítulos, o como yo, se la habrán devorado de una sola sentada las 2 veces que la vi. Primero que nada, me gustaría dar las gracias a quien sea responsable por la existencia de este tipo de historias. Y como muchos, al finalizar los 8 capítulos, no pude dejar de lamentar no haber tenido la oportunidad de ver algo similar cuando era un adolescente. Heartstopper nos cuenta cómo 2 chicos se enamoran en el secundario y el camino que recorren esos personajes en busca de la aceptación personal y de la inserción en la sociedad en que se desenvuelven. El camino no será fácil, especialmente para Nick, pero ¿hay algo que resulte fácil a esa edad? Lo realmente particular de esta serie es que nos sumerge en ese proceso sin demasiado trauma, sin catástrofes personales ni sufrimientos desmedidos, lo cual se agradece, porque los chicos y chicas que estén atravesando ese momento que todos los gays hemos vivido en algún punto, en el cual nos llenamos de lamentación, de culpa y de sentir que una maldición pesa sobre nuestros hombros, podrán tener una ayuda que muchos no tuvimos. Gracias a productos como este, podrán darse cuenta de que nada terrible sucede una vez que decidimos abrirnos y contar nuestra verdad. Tal vez el camino no sea el más sencillo, especialmente en el secundario, y la serie lo refleja bastante bien, pero yo creo que las satisfacciones de aceptarse a uno mismo y de aprender a quererse siempre serán muy superiores a las penas. Más cuando se tiene la posibilidad de vivir un amor libremente como el de Nick y el de Charlie. Yo, particularmente, tuve mi primer amor con otro chico cuando comenzaba mi adultez. Pero como me hubiese gustado saber con 15 años lo que hoy sé y haber podido ser un poco más feliz entonces. No ya con otra persona, sino conmigo mismo. El guión, la estética, las actuaciones, el carisma de los protagonistas, la belleza poco convencional de todos ellos, son una caricia para el alma de aquellos que sufren por los estándares poco alcanzables que la mayoría de estos productos nos muestran. Además, Heartstopper no solo refleja un mundo que no está limitado por una sexualidad bipolar, sino que nos deja ver muy naturalmente un abanico de atracciones y de amores, porque como se sabe, estas pueden ser tan variadas como individuos existen en el planeta. Yo creo que todo el mundo debería ver este show, no solo los adolescentes, porque creo que al cabo de las 4 horas que dura, todos terminaremos siendo un poco más tolerantes. Y si todavía existe alguien que aún no lo ha entendido, le resultará fácil darse cuenta que el amor es solo amor, y que no existe ninguna diferencia si es sentido por 2 chicos, por 2 chicas, por una chica trans, por alguien bisexual, o por alguien que no quiere etiquetas y que apenas busca sentirse contenido por quien le produce felicidad. Por último, me gustaría subrayarles a esos adolescentes que aún no están muy seguros de sí mismos o que todavía tienen dudas o temores, el mensaje que la serie me dejó. Anímate. Lo que te hace diferente es también lo que te convierte en único e inigualable. Y vos, al igual que todos, también tenés derecho a ser feliz, con quien y cómo te nazca. Underneath everything that lives in me screams what I need, so come around, give me relief. I'm in a cage, in lights where people stare. You feel, I know, but you ain't never there. Tightropes all over my head, you got me hanging from a thread. Neon lights, they ignite, so one step closer to the edge. Kissing the air before I breathe, golden flames surrounding me, but somehow I'm always bending backwards, begging, baby, please. Tell me to come down, and you know that I'll get higher. I'm what you waiting for.
Surrounded by your mystery, make me believe in more than what's in front of me. In love like a thief, criminal, you've stolen me. Can't you see?